Metabolismo son 140 diapositivas. Una la voy a leer, otra no, porque son, como les digo, son cosas que ya deberían saber ustedes de bioquímica, ¿no? Por ejemplo, hay fotitos de la fórmula de la proteína, fórmula química. A esa la vamos a pasar, ¿no? Pueden leer. La clase está enteramente del Gaito. Si quieren ahondar, pueden leer el Gaito. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de metabolismo. Primero quiero saber qué idea tienen del metabolismo. ¿Usted alguna que está pasando? ¿Cuál es tu apellido? Para ir. Dime, ¿qué es metabolismo? ¿Qué idea tienen? ¿No has escuchado ese término antes? ¿Qué te viene a tu cabecita cuando escuchas ese término? Un proceso, muy bien. Ahí estamos bien. ¿Qué más? ¿Para? Degradar. ¿Qué sustancia? Simples. Ya, más o menos. ¿Alguien otra idea? Compañera, adelante, ¿verdad? El metabolismo viene a ser lo contrario al anabolismo para poder degradar de algo grande a algo pequeño. En realidad el catabolismo es parte del metabolismo, ¿no? Pero más o menos tiene la idea. Muy bien. Voy a hablar de procesos, acá hablan de cambios químicos, muy bien. La química, la bioquímica básicamente tiene mucho que ver en el metabolismo. ¿Qué más? A su delegado le dije, pregúntense el por qué o el para qué, ¿no? Todo tiene un objetivo en nuestro cuerpo. ¿El metabolismo para qué sirve? Ya sabemos que son reacciones químicas, ¿no? Procesos químicos. Pero ¿cuál es la finalidad? Obtención de energía. Exacto, obtención de energía. Con ese parámetro ahí es lo que tenemos nosotros que empezar, ¿no? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas, ¿no? Cuyo objetivo es obtener energía. ¿Para qué queremos energía? ¿Para qué nuestro cuerpo necesita energía? Para diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, funciones celulares, ¿qué más? Por ejemplo, para la contracción de nuestros músculos, ¿no? Para secreción glandular, ¿no? ¿Para qué más? ¿Cómo? Ya, ese es el mecanismo, ¿no? Para lo cual se obtiene la energía. Ya, entonces ese es el metabolismo, ¿no? Todo nuestro cuerpo necesita energía, ¿ya? Y ¿saben cuál es? El Guyton habla de la moneda energética, ¿no? ¿Cuál es la sustancia o el químico que es la que nos da la energía? ¿De dónde se obtiene? No, sino ¿cuál es la molécula con la cual se almacena la energía? El ATP, ¿no? El ATP ya ustedes lo han conocido seguro cuando han hablado de bioquímica, ¿no? Hay un fosfato, le dicen es la moneda energética, ¿no? O sea, todas nuestras células van a obtener energía del ATP, ¿ya? Y el ATP se forma a su vez de muchos compuestos, principalmente de la glucosa, ¿no? El ATP no es el único, ¿no? De repente es la gran mayoría de compuestos que dan energía, pero no es el único, ¿no? Entonces vamos a empezar con el metabolismo, que lo hubiera hecho blanco, ¿no? Y si así va a ver. ¿Ah? ¿Puede cambiar? Sí. ¿Quién va? En un segundo. Ya, entonces cuando nosotros, ¿de dónde vamos a obtener la materia prima para formar energía? ¿De dónde? De los alimentos. De los alimentos. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Líquidos, carbohidratos, Química pura.
Proteína, lípidos, carbohidratos. No, hay dos grandes grupos. Macronutrientes Y micronutrientes. Los macros, ¿cuáles son? Proteínas. Proteínas, carbohidratos Lípidos. y lípidos o grasas. Los micro, Vitaminas. vitaminas, minerales, agua, Sal. electrolitos, etc. Sales, ¿no? La energía lo vamos a obtener de los macronutrientes, ¿no? Entonces ¿y de dónde lo obtenemos los macronutrientes? De la alimentación, ¿no? Entonces cuando nosotros comemos, vamos a comer, dependiendo de que les guste a ustedes comer más, ¿no? Pero básicamente la comida peruana es un carbohidrato, ¿no? Un carbohidrato. Es más rico, eso sí. Proteína también, pero es más cara, ¿no? Y las grasas, también se consume bastante grasa. Ya, entonces, el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas acopladas entre sí, ¿no? O sea, no son reacciones químicas aisladas, sino siguen casi siempre una cadena, una secuencia, ¿no? Tiene lugar dentro de todas las células del organismo. Entonces, todas las células del organismo van a formar energía gracias a su metabolismo. ¿Ya? Las reacciones químicas están reguladas por unas sustancias llamadas enzimas, ¿no? Si saben que son enzimas, ¿no? Son biocatalizadores que catalizan o aceleran una reacción química. Están en secuencia, o sea, no están aislados, no es que por ahí se forma una, por otro lado otra, ¿no? Sino es una secuencia, ¿no? En que el producto de una reacción viene a ser el sustrato de la siguiente reacción, ¿no? Entonces van las reacciones en cadena, digamos, ¿no? ¿Cómo van? Ya. ¿Cuáles son las funciones del metabolismo? Principalmente obtener energía, como les dije, ¿no? Pero hay otras funciones, por ejemplo, convertir los nutrientes en sustancias reconocibles y asimilables por las células y proporcionar las moléculas que el organismo requiere para funciones especiales, ¿no? Ahí estamos hablando básicamente de algunas sustancias o moléculas que necesita la célula para funcionar, ¿no? Por ejemplo, entre algunas enzimas, por ejemplo pueden ser las hormonas, ¿no? Proteínas transportadoras de repente, ¿no? O algunos integrantes o estructuras de la membrana celular. Entonces, dentro del metabolismo hay vías metabólicas, ¿no? Que son las anabólicas y las catabólicas, que es lo que mencionó tu compañera, ¿no? Las anabólicas es lo contrario al catabólico, ¿no? Anabólicas es síntesis de compuestos, ¿no? Entonces se forman compuestos. ¿Ya? Y las catabólicas es lisis o destrucción o descomposición de una sustancia, ¿no? Y las anfibólicas son interconexiones entre estas dos últimas. Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen tenemos los nutrientes, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ¿no? Con catabolismo se hacen productos de degradación y metabólicos intermedios, y el anabolismo, por el contrario, de moléculas precursoras que han venido, por ejemplo, de lo que se ha absorbido de la digestión, ¿no? Se forman nuevamente las mismas macromoléculas, ¿no? Como proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, algunos preguntarán, cuando uno consume alimentos, empieza el proceso de digestión, que ya han hecho la teoría, ¿no? Entonces, la idea del proceso de digestión es hacer que esos macronutrientes se transformen en sus unidades más simples para que puedan ser absorbidos por el intestino, ¿verdad? La forma de absorción es diferente de acuerdo a cada sustrato. La glucosa, las proteínas, por ejemplo, o las grasas son absorbidas de forma diferente, ¿no? Pero una vez asimiladas y cuando pasan al hígado o a otras células, otros tejidos, vuelven a hacerse con las mismas unidades, vuelven a hacer otra vez la macromolécula, ¿no?
proteínas, se vuelven a formar grasas, se vuelven a formar carbohidratos, por ejemplo, de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo principal, como les dije, del metabolismo, su fin principal es la obtención de energía, ¿no? Para las funciones celulares y para diferentes, incluso reacciones químicas también que hay dentro de la célula, para energía para la contracción del músculo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, todos los alimentos energéticos, hidratos de carbono, grasas y proteínas, se oxidan en las células y se liberan grandes cantidades de energía durante este proceso. ¿Qué es lo que prefiere la célula para hacer energía? Básicamente glucosa, ¿no? O sea, un carbohidrato. ¿Ya? ¿Se puede formar energía de la grasa y la proteína? Sí, también. Pero la predilección está en la glucosa. ¿Ya? Al proporcionar energía, las reacciones químicas se acoplan a los sistemas responsables de estas funciones fisiológicas, que son los sistemas celulares enzimáticos y los sistemas de transferencia de energía, ¿no? Entonces, ¿qué es la energía libre, no? La energía libre es la cantidad de energía liberada por la oxidación completa de un alimento. ¿Ya? Puede ser cualquiera de esos tres macronutrientes, ¿no? Y se representa por el símbolo, el triangulito que es delta, me parece. Variación. Delta G, ¿no? Y se expresa habitualmente en calorías por mol de sustancia, ¿no? Ejemplo, dice, ¿no? La cantidad de energía libre generada por la oxidación de un mol de glucosa, un mol de glucosa es 180 gramos, ¿no? Es de 686 kilocalorías. Si ustedes dividen, más o menos sale 3.8 o 4, ¿no? Que es la cantidad de kilocalorías que te da un gramo de glucosa. El mol te da 686 kilocalorías. Pero si tú divides 180 entre 686, ¿cuánto sale? 3.8 más o menos, 4. La proteína más o menos te da casi lo mismo, ¿no? La que sí te da más es la grasa, ¿no? Te puede dar hasta 9 cada gramo de grasa, dependiendo qué tipo sea, ¿no? Hay varios tipos de grasa, lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que le decía del ATP, ¿no? ¿Qué es el ATP? Es la forma en que se almacena la energía, ¿no? Es adenosintrifosfato, por lo tanto tiene tres radicales fosfato. Dice que los dos últimos están unidos por unos enlaces que son altamente que al romperse liberan gran cantidad de energía, ¿no? Entonces ahí tenemos producción de energía a través de proteínas, carbohidratos y lípidos. Por la oxidación, que después vamos a ver cómo es, se forma el ATP, ¿no? Pero el ATP no está ahí, digamos, estable, ¿no? Cada vez se está utilizando el ATP para producir energía, ¿no? Entonces, al romper un enlace, se queda solamente con dos fosfatos, forma el ADP, polifosfato, más un radical fosfato, ¿no? Y la utilización de energía puede ser para un montón de actividades de la célula, que están ahí algunas, ¿no? Por ejemplo, el transporte de iones, por ejemplo, la bomba sodio-potasio usa ATP, ¿no? Porque recuerden que ellos trasladan moléculas en contra de la gradiente, ¿no? Entonces, para eso necesitan energía, ¿no? Para contracción muscular, para síntesis de moléculas, de división y crecimiento celular, también es necesario ATP. El ATP es un compuesto químico lábil, ¿no? Lábil quiere decir que es fácilmente
puede ser degradado, ¿no? Está presente en todas las células tienen ATP. Es una combinación de adenina, ribosa y 3 radicales fosfato. Los dos últimos fosfatos, como les dije, están atados a la molécula por los enlaces de alta energía, ¿no? Que le ponen el símbolo de, ¿cómo se llama ese símbolo medio como una ola? Vale. Sí, así le ponen. No recuerdo ahí todo. Por tanto, la escisión de cada uno de los dos radicales libera dentro del organismo 12 kilocalorías de energía. ¿No? 12, sí. Bueno, 12.000 calorías, es 12 kilocalorías. Y ahí está el ATP, ¿no? Entonces ustedes lo saben, adenina, ribosa y los 3 radicales fosfato. ¿Dónde está presente el ATP en la célula? En el citoplasma y en el nucleoplasma, que es dentro del núcleo. De todas las células y prácticamente todos los mecanismos fisiológicos que requieren energía la obtiene directamente del ATP. Pero hay otro compuesto que también es similar, dice, sería el trifosfato. ATG, ¿no? Trifosfato de guanosina. También, pero de lejos el ATP es el que mayor se utiliza para la obtención de energía, ¿no? En todas las células. La energía liberada por la oxidación de los alimentos se utiliza para volver a formar ATP, manteniendo así siempre un aporte de estas sustancias, ¿no? Por eso es importante la alimentación, ¿no? Para que la cantidad de ATP permanezca, ¿no? Normalmente el 90% o más de todos los hidratos de carbono utilizados por el organismo se usan para obtener energía. Entonces, como les dije, las células prefieren la glucosa para su obtención de energía, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay glucosa? O como cuando no se utiliza la glucosa en ciertas enfermedades, por ejemplo, la diabetes, muy bien, que han hecho este seminario, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Si no tiene glucosa, ¿de dónde va a obtener energía la célula? De las grasas, eventualmente de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes lo tiene de las grasas, ¿no? Y las grasas al oxidarse libera unas sustancias que puede hacer que el paciente empiece a hacer una acidosis metabólica, que se llama la cetoacidosis. Ceto porque viene del cuerpo cetónico, que son el producto de degradación de la grasa, ¿no? Para obtención de energía. Porque normalmente las grasas sí se usan para la obtención de energía, pero tienen otras funciones mucho más importantes, ¿no? Que más adelante la vamos a ver cuando hagamos metabolismo de los líquidos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la glucosa en el metabolismo de los hidratos de carbono? ¿No? Que la oxidación casi siempre, ¿recuerdan ustedes los polisacáridos, disacáridos, monosacáridos? ¿No? Los monosacáridos son los que están ahí, ¿no? La glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿no? Son los productos finales de degradación de los carbohidratos, ¿no? Así es como se van a absorber en el nivel intestinal, ¿no? Y así es como llegan al hígado y a las demás células de nuestro organismo, ¿no? ¿Ya? Pero el 80% de todos estos monosacáridos son glucosa, ¿ya? Incluso una buena cantidad tanto de fructosa como de galactosa en el hígado se vuelve a formar en glucosa, ¿no? De ahí ya más o menos sabemos que en realidad las células prefieren la glucosa para su obtención de energía, ¿no? Y ahora, ¿cómo entra una vez que la glucosa ha sido absorbida y está en la sangre, ¿no? ¿Cómo entra a la célula, ¿no? Ahí mira, está entrando galactosa, glucosa y fructosa con
gasto de energía, usted está gastando ATP, ¿no? Para entrar a la célula, no solo a los hepatocitos, sino a la célula, a todas nuestras células del organismo, ¿no? Entonces se usa ATP y entran básicamente por difusión facilitada, ¿no? Con transportadores, ¿ya? Pero cuando entra la glucosa a la célula, recuerden que cuando hicieron biología hablaron de ósmosis, ¿no? Siempre cuando hay un compuesto en un compartimento hay mucha cantidad y el otro compartimento no hay, tiende a salirse, ¿no? Ahí se da mayor concentración o está menos concentrado, ¿no? Entonces, si la glucosa entra por difusión facilitada a la célula, aumenta la concentración de glucosa dentro de la célula y esta va a querer salirse. Entonces, ¿qué hace la célula para que no se salga? Le agrega un radical fosfato. Entonces, ese radical fosfato de la glucosa 6-fosfato va a impedir que la molécula de glucosa vuelva a salir de la célula. ¿Ya? Transporte de glucosa a través de la membrana celular. Antes de que las células utilicen la glucosa, debe transportarse desde la membrana, a través de la membrana hasta el citoplasma, ¿no? Y lo hacen por el mecanismo de difusión facilitada, que son unas proteínas transportadoras que agarran la glucosa y la llevan son como si fueran unos camiones, ¿no? Lo meten ahí a la glucosa, lo transportan a través de toda la membrana celular y cuando están al otro lado lo liberan, ¿no? Entonces ya llegaron al citoplasma. En la membrana gastrointestinal, epitelio túbulos renales, la glucosa se transporta en forma diferente, ¿no? Se hace con un cotransporte activo de sodio y glucosa, ¿no? En el que el transporte activo de sodio provee energía para absorber la glucosa contra una diferencia de concentración. Y acá entra también un poco la insulina, ¿no? La insulina es una hormona que la secreta ¿quién? ¿Qué parte del páncreas? La célula beta, o los hilos de Langerhans, donde está la célula beta del páncreas, ¿no? Hay otras células que forman otro tipo de hormona. Entonces la insulina, ¿cuál es la función? Hace que la glucosa entre a las células, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay insulina? La glucosa no entra a las células, ¿no? Y eso es lo que conocemos como diabetes, ¿no? ¿Ya? Entonces la insulina dice acelera la velocidad de transporte de glucosa hasta 10 veces o más, ¿no? Por el contrario, la cantidad de glucosa que difunden al interior de la mayoría de las células del organismo en ausencia de insulina, como la diabetes por ejemplo, con excepciones del hígado y del cerebro, son muy pequeñas, ¿no? ¿Por qué ponen excepciones del hígado y del cerebro? Porque el hígado y el cerebro usan, no exclusivamente, ¿no? El cerebro sí es casi exclusivamente glucosa, ¿no? Pero el hígado necesita grandes cantidades de glucosa, ¿no? ¿Ya? Pero y en el resto del organismo, si no hay insulina, lo poco o la cantidad de glucosa que entra a las células es poquísima, no es suficiente para obtener la energía que necesita para sus diferentes funciones, ¿no? En efecto, la tasa de utilización de los hidratos de carbono por la mayoría de las células está controlada, en efecto, por la secreción pancreática de insulina y la sensibilidad de los distintos tejidos a los efectos de la insulina en el transporte de glucosa. ¿Por qué ponen la sensibilidad de distintos tejidos, no? ¿Recuerdan cuando hicieron el seminario de diabetes? Había dos tipos de diabetes, ¿no? Bueno, el tipo 1, también llamado insulino dependiente, y la tipo 2, que es no insulino dependiente, ¿no? La tipo 1 es por ausencia de insulina, no hay insulina. Pero en la tipo 2 hay insulina, pero los tejidos no tienen resistencia a la insulina, ¿no? La insulina se une a esos receptores, pero esa unión no
no activa las reacciones para que la glucosa pueda entrar a la célula, ¿no? Entonces, ahí, por eso habla ahí de la sensibilidad de distintos tejidos a los efectos de la insulina. Y ahí está lo que le dije, la fosforilación de la glucosa. Entonces, cuando entra la glucosa a la célula, ¿no?, se combina con el radical fosfato con una enzima llamada glucosinasa o exocinasa, ¿no?, gastando ATP, y se forma la glucosa 6-fosfato, ¿no? La glucosa 6-fosfato impide que la glucosa vuelva a salir de la célula, ¿no? Entonces se queda como ahí anclada y va a empezar o va a iniciar la serie de reacciones químicas para que se convierta en energía, ¿no?, mediante su oxidación. ¿Ya? Entonces, esta enzima en el hígado se llama glucosinasa y en el resto de las células se llama exocinasa. ¿Ya? La fosforilación de la glucosa es casi completamente irreversible, ¿no?, excepto en las células hepáticas, en el epitelio tubular renal y en las células epiteliales intestinales, que poseen la glucosa fosfatasa, que haría lo contrario, ¿no?, le quitaría el radical fosfato a la glucosa. Por tanto, en la mayoría de los tejidos del cuerpo, la fosforilación sirve para capturar la glucosa celular. ¿Ya? Para eso sirve la pregunta de examen, ¿no? ¿Para qué sirve la... ¿Para qué sirve la... ¿Qué era? La glucosa fosfato. La fosforilación de la glucosa. ¿Para qué sirve? Ya. Ahora, ¿qué pasa si uno come bastante carbohidrato y ya tiene cantidad suficiente de ATP? ¿No? ¿Qué hace con el resto de glucosa? Lo almacena. Y lo almacena en forma de glucógeno, principalmente en hígado y en el músculo esquelético, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el glucógeno? Es un polímero, es una cadena de varias glucosas, ¿no? Es una molécula muy grande, ¿no? Todas las células lo pueden almacenar en glucógeno, pero en grandes cantidades, como les dije, en el hígado y en el músculo, ¿no? Incluso en el hígado llega a ser el 5 o el 8% de su peso puede estar en forma de glucógeno, ¿no?, que es bastante. Las moléculas de glucógeno se polimerizan hasta cualquier peso molecular, ¿no? El peso molecular medio más o menos son 5 millones, ¿no? O más. La mayor parte del glucógeno precipita en forma de gránulos sólidos, lo que facilita el depósito de grandes cantidades de hidratos de carbono sin alterar de manera significativa la presión osmótica de los líquidos intracelulares, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando una sustancia abunda un sustrato abunda en un solvente, ¿no? Aumenta la concentración y esa concentración altera la presión osmótica, ¿no? Entonces el glucógeno lo que hace es que se forma gránulos, ¿no?, o precipita en gránulos, ¿no? Y eso va a hacer que no se altere la presión osmótica del compartimento extracelular. Y acá sale un término que seguro ustedes ya lo han escuchado en bioquímica, ¿no? La glucogenogenia o glucogenosis. Perdón, glucogenogénesis. O glucogenogénesis. ¿Qué es la formación del glucógeno? ¿Ya? Que es el polímero de glucosa. ¿Ya? Entonces hay varias enzimas que van a hacer que se pueda convertir la glucosa o almacenarlo en forma de glucógeno, ¿no? Hay ciertos compuestos más pequeños, tenemos por ejemplo el ácido láctico, el glicerol, el ácido pirúvico, algunos aminoácidos desaminados, que se pueden transformar también en glucosa o compuestos muy afines y después en glucógeno, ¿no? Cuando se forma glucosa a partir de otros elementos que no son carbohidratos, ¿cómo se llama?
Por ejemplo, ¿se puede formar glucosa a partir de aminoácidos? Sí.